Hace varios años preguntaron cuál era la preocupación más grande de los países, en qué estaban más preocupados los países. Contestaron, en primer lugar, que la situación de los jóvenes, que era algo preocupante. Poco después también dijeron que, unido a este problema, también se preocupaba mucho por los problemas familiares. Problemas familiares donde decían cada vez hay más divorcios, más separaciones. Por causa de los divorcios y por causa de las separaciones, las familias se desarraigan y hay mucho sufrimiento. Últimamente, como todos sabéis porque veis televisión, prensa, radio, etcétera, últimamente los países están muy preocupados por el tema del terrorismo, ¿verdad? El tema de las guerras que está habiendo y esas guerras que están haciendo que millones de personas sean desplazadas de sus países naturales, de sus países nativos. Ese problema que está llegando a todas las naciones, a todos los países, y hay un grave problema también de terrorismo ligado a todos estos conflictos. Y todos estos problemas es verdad, lo vemos casi todos los días reflejado en la televisión, ¿verdad? Problemas de divorcio, sobre todo si entras en programas del corazón incluso, pues temas de divorcio, separaciones, rupturas, problemas padres-hijos, hijos con padres, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vemos todos los días, problemas de terrorismo, que si en tal sitio pues la policía ha impedido un atentado, en otros sitios no lo consiguen y bueno, sufrimos esas consecuencias y se sufre esa lacra. Todo eso es verdad, pero hay algo que no conocen, hay algo que todavía no están viendo o no lo están detectando como un grave problema en el mundo. Estoy refiriéndome a que el mayor problema que hay en la Tierra hoy en día es el problema mental. Y hoy en día no lo están viendo. Hay muchas personas que están mentalmente afligidas, que están atacando a otros países haciendo terrorismo. Muchos de los problemas del terrorismo son personas que están desequilibradas mentalmente. Muchos de los jóvenes o de las personas que cometen ese tipo de atrocidades, como entrar en una discoteca, entrar en una universidad, entrar en un colegio con un arma automática y matar a todo lo que se ponga por delante para después suicidarse. Tenemos que encerrarlo, no tanto quizás en el terrorismo, sino encerrarlo más que otra cosa en el problema mental. Es un grave problema que hoy en día está habiendo y que cada vez se está incrementando más. Nos damos cuenta y solamente tenemos que mirar en nuestra historia reciente, la historia del mundo reciente y el actual, si un líder político tiene un desequilibrio mental, ¿qué ocurre en ese país? Creo que todos tenemos un país en mente, ¿no? O varios. Se me vienen en mente. Si hay un líder, un político, que está mal mentalmente, ¿el país cómo está? Tiranizado, está seguramente con problemas. No quiero mencionar países para que luego nadie me diga que tengo preferencias o tengo tendencias políticas o tendencias... Nada que ver. Quiero hacer ver con esta realidad que si un problema mental entra en los políticos, y en España alguno habría que hacérselo mirar, es un grave problema para la nación. ¿Sí o no? No voy a entrar ahora... El problema que hay, no estoy hablando que el señor Torra de Cataluña sea un problema mental, solamente el ejemplo. Si hay una situación política de un político, fijaros la que se lía, la que estábamos hablando, los meses que llevamos, los años que se llevan creando un conflicto. No digo que tenga un problema mental este hombre, digo, si un político hace cualquier cuestión fuera de lo normal, es un problema. Máxime si tiene un problema mental. Hoy en día, por eso tenemos que ver, y en las iglesias tenemos que ver también esto. Esto es lo que nosotros podemos llegar también a entender, que puede ser una guerra espiritual que tenemos que afrontar. Porque uno de los mayores problemas también que tenemos en nuestra realidad y en nuestra sociedad, ¿cuál es? La depresión. Hoy en día es un problema que está agravándose a pasos agigantados. Cada vez más, cada año que dan un informe, tanto la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como cuando se hace un estudio a nivel nacional, cada vez más personas
están teniendo problemas con la depresión y las consecuencias de la depresión, ¿de acuerdo? Que pueden llevar no solamente a suicidios, que pueden llevar incluso al crimen, que pueden llevar a circunstancias que nadie puede controlar. Significa las personas no pueden cambiar, las personas no tienen paz. Eso es lo que estamos viendo. Las personas vemos que tienen cambios de carácter, de la noche a la mañana, no sabes por qué. Pero si estaba bien y ahora de pronto está amable, pero de pronto tienen cambios de humor. Más del 20% de las personas hoy en día están tomando medicamentos para la depresión. Solamente para la depresión. Hay otros muchos problemas mentales más, pero están tomando medicamentos para la depresión. Por eso tenemos que buscar y encontrar a estas personas para ayudarlas. El mensaje el domingo pasado preguntábamos ¿por qué tenemos que evangelizar? ¿Por qué tenemos que hacer el evangelismo? Porque tenemos que encontrar a las personas que están sufriendo con estas situaciones. Porque con la religión es imposible solucionar este problema. Y muchas personas, es verdad, que acuden a la religión, pero no pueden salir de ese problema solamente con la religión. ¿Qué es lo que vemos? Cristo nos enseñó el camino. ¿Cuál es el camino? Es el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo. No es una religión de lo que estamos hablando. Por eso tenemos que ver claro y distinguir claro que la religión no tiene nada que ver con el Evangelio y el Evangelio no tiene que ver con la religión, aunque parezca a simple vista que están muy ligados, pero no tienen nada que ver. Con la religión es imposible solucionar el problema. Por eso tenemos que hablar de Cristo, porque cuando nosotros hablamos de Cristo, viene un cambio espiritual a nuestras vidas. Porque cuando nosotros hablamos del Evangelio de Cristo, hay algo que como Cristo es Dios vivo, trae vida a nosotros. Restaura nuestra vida, equilibra nuestra mente. Por eso ese cambio espiritual, sin ese cambio espiritual, sin esa realidad de Cristo, el problema no puede solucionarse. Por eso los psicólogos, psiquiatras, lo que están haciendo cada vez más, dar cada vez más pastillas, más medicamentos. Las personas se cansan de medicamentos y van a medicinas alternativas, en algunos casos correctamente, pero en otros casos caen en sectas y en circunstancias extrañas. ¿Por qué? Porque llega un momento que las pastillas tampoco solucionan el problema de la depresión, simplemente alargan el problema. Con el reino de Dios, ¿qué ocurre? Tenemos que quitar lo incorrecto que está grabado para que deje de funcionar en nuestra vida, porque tenemos muchas cosas incorrectas. Por eso tenemos que establecer en nuestra vida, en primer lugar, el reino de los cielos. Señor, todos los días yo tengo que hacer esa oración modelo, no que hagamos un rezo, pero sí yo tengo que orar, Padre nuestro, que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino. Todos los días, no digo que hagamos ese rezo, no estoy hablando de rezar, estoy hablando de que yo tengo que tomar esta palabra, para que yo todos los días, dilo de la palabra, la forma que más te guste, pero yo todos los días, Señor, quiero que el reino de los cielos se establezca. En mi vida, en mi trabajo, en mi casa, donde yo estoy, donde estudio, en mi universidad, en mi instituto, donde yo vaya, que el reino de los cielos se establezca. Porque tengo que salir de los hábitos que en mi vida hemos adquirido indebidamente. Hechos 1:8 nos dice a continuación, solo siendo llenos del Espíritu Santo es que puede cambiar tu naturaleza. Yo digo, además de esto, si quieres ser una persona normal, ojo, si quieres ser una persona normal, tienes que ser llena del Espíritu Santo. Una persona que no tiene la llenura del Espíritu Santo es una persona extraña. Es una persona que no va a discernir correctamente y puede caer en los problemas que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque hay otras cosas en su cabeza que no es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Por eso, cuando una persona no es llena del Espíritu Santo, es rara. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Tenéis que ser normales, llenos del Espíritu Santo. Para que no ocurran cosas extrañas como las que estamos viendo en televisión o estamos viendo en estos programas y en prensa en esta última semana. Tenéis que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no digan que sois raros. Para que no digan que hacéis cosas extrañas. Ser llenos del Espíritu Santo.
y seréis normales dentro de la normalidad del reino de Dios. No haréis cosas extrañas, porque el Espíritu Santo, dice el texto que hoy la hermana ha leído, nos guiará, nos enseñará, nos recordará las cosas que son necesarias, buenas, que en las cuales tenemos que andar y vivir. Necesitamos esa paz. ¿Para qué? Para no caer en estos problemas de depresión y de angustia. No podemos caer en esa situación. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Todo lo que está grabado incorrectamente de mí tiene que salir. Todo lo que está grabado en mi naturaleza, que no es evangelio, tiene que salir de mí. ¿Por qué? Porque no voy a funcionar correctamente si hay todas estas cosas en mi vida. Necesito quitar todo eso para ser lleno del Espíritu Santo. O mejor dicho, siendo lleno del Espíritu Santo, estas cosas van a salir. Cuanto más Espíritu Santo, cuanto más Espíritu de Dios, más cosas del mundo van a estar saliendo. No te esfuerces en quitar cosas, esfuérzate en ser lleno del Espíritu Santo. No te pelees con los hábitos, sé lleno del Espíritu Santo. Los hábitos y las circunstancias saldrán, porque no pueden convivir con la obra del Espíritu Santo. No te esfuerces en cosas, esfuérzate en ser lleno del Espíritu Santo. Un hermano me dice, pero tienes que decir cómo, porque cada vez que te oigo no lo dices. Le bendigo, él me escuchará luego. Le bendigo en el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a ser llenos? En la presencia de Dios. Pon tu tiempo de meditación en la palabra, pon tu tiempo de meditación en la oración, busca tu campo y ora cada día cuando te levantes para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para empezar a ser normales. Para ser normales. Nada cosa rara y nada cosa extravagante. Tenemos que ayudar a las personas que tienen depresión porque no tienen otra manera de cambiar. Amén. Tenemos que ayudarles. Cuando veamos una persona con depresión, con una situación difícil, vamos a orar por ella. Si puedo acercarme, gloria a Dios. Y si no te lo permite o no te ves capaz, bendícela y ora por ella. No tienes que hacer tampoco más. Simplemente acércate a ella, ora. Si te permite, dile que hay una solución y una respuesta. Cristo solamente te va a dar la paz que necesitas. No es que deja de tomar los medicamentos y solamente cree en Dios. No. Seamos sabios. Tengamos inteligencia que Dios nos ha dado. Sigue tomándotelas, no pasa nada. Pero sobre todo, sigue clamando a Cristo. Si tú abres tu corazón a Cristo, Cristo entra en tu vida. Y la paz del mundo, que no puede entender este mundo, esa paz estará en tu vida. Si eres lleno del Espíritu Santo, serás normal. Habrá, como nos decía la pastora el viernes, tendrás equilibrio en tu vida. Y si hay equilibrio en tu vida, recuperarás la salud. Porque la salud es equilibrio. Amén. Este texto que hemos leído hoy, después de esta introducción, conclusión del mensaje de la semana pasada, introducción de esta, el texto que hoy nos acerca a la palabra, Primera de Corintios, según los teólogos es un capítulo, es un libro que nos habla sobre la resurrección. Pero hoy no solamente quiero hablar de este tema de la resurrección, porque también en este tema, en este capítulo, Pablo nos está hablando en este libro de lo que es vano y de lo que es verdadero, de las cosas vanas y de las cosas verdaderas. Si leemos en el versículo 58 de Primera de Corintios 15, el versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Pablo quiere enseñar esta situación. Pablo nos hace ver y nos quiere hacer distinguir las cosas que son vanas y lo que no es vano, las cosas que no tienen valor y lo que realmente es valioso. En ese capítulo 15, versículo 58, pues si queréis tomar la nota del versículo que acabo de leer, en ese lugar Pablo, el mayor teólogo de su época, nos dejó este mensaje importante. Tenéis que saber que vuestra obra en el Señor no es en vano. Hermanos, vuestra obra en el Señor no es en vano. Hermanos, no estoy hablando de que vais a tener una recompensa en los cielos. Estoy hablando de que vuestro trabajo aquí en la tierra no es en vano.
tenéis que tomar esto en vuestros corazones. ¿Por qué no se lo dices? A veces me gusta esto. ¿Por qué no se lo dices al de al lado? Dale un codazo con amor, dale un codazo con amor, dile: tu trabajo en el Señor no es en vano. Pero dáselo con amor, con amor, con amor, no es en vano. Amén. Bien, ya hemos distendido un poquito la mandíbula, ya estamos un poquito más. ¿Qué son cosas que son vanas? Podríamos hablar de algunas cosas, pero una de las cosas que más Dios no puede ver, que no soporta, es la idolatría. ¿Verdad? La idolatría. La idolatría que nos hace tener ideologías que no son correctas. Esas ideologías que luego dan consejos incorrectos. Una de las cosas que vemos que son cosas vanas, que no tienen valor y que no sirven para nada, es esa idolatría. Pero el problema es que cuando esa idolatría se convierte en nuestra cultura, es cuando empiezan a venir desastres. Cuando esa idolatría en un país empieza a venir, trae un gran desastre sobre esa nación. Esto las personas no lo saben. Pero España ha traído desastres, han venido desastres a España por culpa de la idolatría. Tengo aquí algunas cositas que abuela pronto así, abuelo de pluma he cogido. Sabéis en España que cada pueblo tiene su patrón. O patrona, gracias. Todos. En cada pueblo tú vas y ves una gran iglesia que está dedicada a un santo o a una virgen. Todos los pueblos. Pero tú ves que la mayoría de esos pueblos ya están incluso vacíos. Incluso esas iglesias vacías. Porque la gente ya ni entra o se han ido del lugar. Otro dato que yo sacaba. 120 vírgenes alcaldes. ¿Sabes lo que significa eso? Por ejemplo, Parla. Parla hace unos años declaró a la Virgen, ¿alguien sabe cómo es la Virgen de Parla? La Soledad, así estamos. La Virgen de la Soledad es la alcaldesa de Parla, honoríficamente nombrada por el señor alcalde socialista del antiguo régimen, o del antiguo, no, régimen no, por Dios, del antiguo partido político que gobernaba. No quiero entrar en detalles en ese sentido, pero lo nombraron. A la Virgen de la Soledad, alcaldesa de Parla. 120 vírgenes alcaldes o cristos alcaldes tenemos en España. De entre las 1142, lo que se llaman advocaciones, es decir, apariciones de las vírgenes, las cuales se les ha dado un nombre distinto. Virgen de la Soledad, Virgen de los Remedios, Virgen Blanca, Virgen Negra, Virgen Verde, Virgen de no sé qué, Virgen de no sé cuánto. No quiero, no quiero meterme y quiero ser respetuoso y que me perdonen si alguien se ofende. No quiero que se enfade nadie. Digo, 1142 vírgenes. Probablemente me falten. Además de santos. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significará? Toda esa idolatría que trae a España está trayendo desastres. Ahora nos acercamos y decimos: España deja de ser católica, vale, pero ahora viene la Semana Santa. ¿Qué ocurre en Semana Santa? Empiezan a salir santos, imágenes, pasos, se llaman, empiezan a salir que si la Virgen, que si el santo, que si la muerte, que si la resurrección, que si pito, que si flautas. La gente detrás de toda esta idolatría, ¿qué puede venir a España? El problema es que esto se ha convertido en una cultura. No puedes erradicar esto hoy fácilmente. No puedes hablar a un pueblo y decirle que la Virgen de la Soledad, eso no ha existido nunca, porque te pueden pegar. Vete a Andalucía y dile que la Virgen no existe, que solo Cristo, y tienes un problema. Ya no es por la fe, porque la mayoría de las personas no creen, no tienen fe en el Evangelio, no tienen fe en Cristo. Pero se ha convertido ¿en qué? Una cultura. La gente no cree, pero aún siguen llevando a los niños a bautizar. ¿Por qué? Es una cultura. Siguen haciendo cosas, ¿por qué? Porque se ha convertido en una cultura de un país. ¿Una cultura de qué? De idolatría. ¿Qué ha originado toda esta situación? Que como era una cultura, esta cultura la exportamos a mis hermanos latinoamericanos. Los brasileños os librasteis, pero tuvisteis los portugueses que vienen a ser primos hermanos. ¿Pero qué es lo que trasladamos? No trasladamos el Evangelio, trasladamos o impusimos
una cultura de idolatría. ¿Es así? Hermanos peruanos, ¿estáis ahí? ¿Ecuatorianos, estáis ahí? ¿Es así o no? Guineanos, ¿es así cuando llegaron los españoles que implantaron en Guinea Ecuatorial? No implantaron un evangelio, implantaron una religión, implantaron una idolatría, una cultura idolátrica, ya no la idolatría, una cultura de idolatría. Es la realidad que estamos viendo y hemos sufrido. De todas estas ideologías y pensamientos de la idolatría es donde vienen las separaciones, es donde vienen los desastres, es donde se acaban en conflictos, es donde incluso hemos vivido guerras en el pasado que llamaban guerras de fe o de religión. No tiene nada que ver. La última en el Ulster, en Irlanda del Norte, católicos contra protestantes. ¿Por qué? No es católicos contra protestantes, es una facción política contra otra con una ideología distinta que han enfrentado la guerra, pero católicos y protestantes. ¿Eso qué es? Es una cultura de la idolatría, no tiene nada que ver con el evangelio. ¿Qué tiene que ver una guerra con el evangelio? No tiene nada que ver, pero es una cultura. No voy a meterme solamente con los católicos, Dios me libre. Con todo respeto y que me perdone. Pero ¿y el mundo musulmán y el mundo árabe? ¿Qué están haciendo? Es una cultura. Ya no es una fe en Mahoma ni es una fe en Alá. Un terrorista no me puede decir que por causa del amor de Mahoma hacia el mundo. Es una cultura de idolatría. Vienen las guerras. Por eso no me extraña que surja el presidente de México y diga que España y el rey tienen que pedir perdón a México. Bueno, está bien que lo haga. Después de 500 años, que me perdone lo que a mí me corresponde. Pero, ¿qué significa? Aparte de la situación política, en fin, este tipo de cosas, ¿pero qué es lo que se ve? Ruptura, separación. Aparte ya digo que tenga o no tenga razón, que se haga o no se haga, no voy a entrar en política, pero ¿qué es lo que veo? Que cuando viene la ideología o la cultura de idolatría, hay ruptura, separación. Eso no es evangelio, porque el evangelio es todo lo contrario. ¿El evangelio qué es? Amor, perdón, restauración, unidad. Yo no veo nada de eso en estas situaciones. Yo no veo nada de eso en esta política y en esta situación. Por eso, hermanos, os bendigo, discernir entre lo que es vano, como una idolatría, como la religión misma, con lo que es válido y lo que es verdad, que es el evangelio. El otro día decíamos, la realidad, sí, está bien, pero más importante, la verdad de Cristo. Ahora decimos, es verdad que son esas cosas, pero por encima de todas esas cosas, ¿qué decimos? La verdad. ¿De quién? Jesús, que dijo, yo soy la verdad. Lo que tenemos que proclamar. ¿Por qué vienen problemas a los religiosos? Preguntaríamos. ¿Por qué vienen problemas? ¿Por qué vienen incluso también problemas a creyentes que van a las iglesias? ¿Porque vienen problemas o no vienen problemas? Bien, vienen problemas. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque muchas veces invierten todo lo que tienen en otras cosas que no es evangelio. Invertimos en otras cosas. No tienen nada que ver con el evangelio. A veces es frustrante. A veces es frustrante ver creyentes, ¿vas a venir al retiro? No, es que no tengo economía. A los 2 días está en el bar comiendo o cenando y gastándose. Le ves y dices, no, es que no tenía. Claro, no, efectivamente. ¿Dónde estamos invirtiendo? Esta mañana compartía con los obreros. ¿Por qué los ricos son ricos? ¿Por qué los millonarios tienen dinero? Y daba unas pautas, ¿verdad? Tenemos que aprender economía. ¿Por qué no tiene nada que ver con el evangelio? ¿Cómo que no tiene que ver con el evangelio? Todo tiene que ver con evangelio. Todo en absoluto. Yo tengo que ver en qué estoy invirtiendo mi tiempo. No solamente dinero, ¿dónde estoy invirtiendo mi tiempo? Ay, no tengo tiempo, no puedo, no voy, porque tal, porque cual. Pero luego para irme al cine, para otras cosas, sí tenemos tiempo. Ojo, no quiero criticar a nadie ni a nada en este sentido. Cada uno es muy libre. Yo no voy a meterme con el cine, a mí me gusta mucho el cine. Y si puedo, a veces voy. Pero no es mi prioridad. ¿En qué invierto yo mi tiempo? ¿En qué invierto yo mi economía? Porque es frustrante que a veces no podamos hacer cosas porque no tengo. ¿En qué estás invirtiendo?
¿Por qué estamos orando y por qué estamos poniendo al terminar el culto el aperitivo? Porque estamos invirtiendo en ¿qué? ¿Qué queremos conseguir con ese aperitivo? ¿Tener más dinero? Estamos invirtiendo en los remanentes, en los jóvenes. ¿Por qué? Porque son importantes para el reino. Esa economía no es para la iglesia que tener un local más bonito. Ya Dios lo hará en su momento. Estamos invirtiendo en los remanentes. ¿Por qué? Entendemos que es bueno para ellos que puedan estar en las conferencias del mundo, que puedan estar en esas conferencias en Corea, que puedan estar ahí compartiendo, que puedan ver, aprender, que puedan darse cuenta que aquí, Aposento Alto de Parla, somos 4, 40, 60, los que seamos, no sé. Pero hay un pueblo de Dios que está detrás de nosotros, que está juntamente con nosotros. Tienen que ver y abrir sus ojos. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestro dinero? Tengo que ver y comprender esta situación para que no haya problemas ni dificultades. ¿Por qué muchas iglesias discuten? ¿Por qué muchos ancianos o pastores discuten unos con otros? Han perdido el sabor del Evangelio. Han perdido el sabor del Evangelio. Están paladeando otras cosas. Han perdido el Evangelio. Entonces, es fácil discutir, es fácil pelear. Yo di muchas gracias a Dios, con el corazón en la mano, por esta congregación. Porque veo que Dios ha dado una gracia en esta congregación que no la veo en muchos sitios. A veces predico y cuando predico estas cosas, luego me acuerdo que lo estoy grabando. Y luego a veces pienso, o mi esposa me lo hace pensar, que es como mi conciencia, ¿verdad? Y a veces me dice, la gente cuando oiga va a pensar que en tu iglesia los ancianos discuten. Claro, cuando hablo de esto, van a pensar que en tu iglesia los ancianos discuten. Van a pensar que tu iglesia discute con otras iglesias. Digo, caramba, es verdad. Y digo, qué iglesia más buena tengo. Cuánta gracia he recibido, ¿no? ¿De qué? Yo no sé, es decir, yo no sé lo que es discutir con un anciano. Yo no sé lo que es discutir con un miembro de iglesia. Yo no sé lo que es discutir con otro pastor. Yo no sé lo que es discutir en este sentido. Digo, Señor, gracias, me has dado una iglesia muy extraña. No discute como otras. Es tu gracia que está. Y doy gracias a Dios por esta gracia. Y os bendigo en el nombre de Jesús porque sois muy afortunados por estar en este lugar. Es el lugar más importante donde tú puedes estar en el día de hoy. Evangelio parece que no tiene valor. Evangelio parece que es cualquier cosa. Por eso mucha gente toma otras cosas porque cree que esto no es importante. Pero el Evangelio tiene mucho valor. Es lo más valioso que tú puedes tener. Tú puedes tener todo, pero si no tienes Evangelio, no tienes nada. Ahora, puedes no tener nada, pero si tienes el Evangelio, lo tienes todo. Nunca te haría falta de nada. Por eso tenemos que tomarlo fuertemente. Tenemos que aferrarnos fuertemente a este Evangelio. Si tú te aferras, nadie te moverá. Si tú te aferras, nadie te derrotará. Si tú te aferras a este Evangelio, nadie te doblegará, porque Dios está contigo. Los que son sabios en este mundo, los que son sabios en esta época, tienen que tener mucho cuidado, porque se creen que son muy sabios, se creen que son muy listos, pero llegará un momento en que vendrán desastres a su vida. Egipto fue una nación muy poderosa, la más poderosa en su época. Nadie podía hacer sombra a esa nación. ¿Y hoy qué es? Un centro turístico para ver las reliquias de las pirámides, ¿verdad? Nada más. Babilonia, la gran Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia, la séptima maravilla del mundo. Grandiosos reyes salieron, conquistaron grandes naciones. ¿Qué es Babilonia hoy? Desiertos. Desiertos. ¿No veis las imágenes? Siria, Irán. Está ahí, ¿qué es lo que vemos cuando sale Irán? Desiertos. Desiertos. Lo único que tienen, petróleo. Es el castigo que tiene esa nación, que tiene petróleo. Y las naciones la despedazan por el petróleo. ¿Sí o no? ¿Qué es ahora Irán en sí mismo? Nada. La gasolinera de Occidente.
una gasolinera para Occidente. No es nada. Roma, el gran imperio romano. ¿Cuántas películas hemos visto? César, conquistando naciones, César. ¿Qué es hoy Roma? Centro turístico también, Coliseo y poco más. A nivel mundial, ¿Roma qué es? Ni en Europa es puntero, Roma. No es puntero. Los sabios de este mundo, cuidado, vendrá un momento que pueden venir desastres. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Voy a concluir, por amor al tiempo y por amor a vosotros. Voy a concluir. La primera noticia de un protestante en España, algunos no conocen la historia, fue en 1521. 1521, primer protestante en España. Es decir, 4 años después de que Lutero pusiera sus famosos 95 tesis en la abadía de Westminster. ¿Amén? 4 años después ya tenemos referencia del primer protestante que entró en España y fue encarcelado. ¿Crees que fue en vano? No sabemos ese nombre, el nombre de quién fue. ¿Piensas que es en vano? Primer protestante que fue ejecutado en España, concretamente en Palma de Mallorca, fue en 1523. Ese hombre que fue ejecutado, ¿murió en vano? Primer auto de fe, para los que vengáis de fuera y no habéis escuchado o habéis leído Historia de España. Auto de fe eran los juicios que la Inquisición hacía contra los herejes protestantes. El primer juicio masivo, es decir, no de uno, sino en grupo, fue en Valladolid, 29 de mayo de 1559. Es decir, este mes está haciendo 460 años. 14 hombres fueron quemados en la hoguera. Uno de ellos, por no arrepentirse de su fe, fue quemado vivo. ¿Por qué? Los que se arrepentían, la bendición que les daban o la gracia que les daba si se arrepentían es que eran quemados una vez que habían sido ejecutados. Es decir, ya estaban muertos. De esos 14, uno dijo, no me arrepiento. Sigo manifestando mi fe. Solo Cristo, solo Evangelio. El justo por la fe vivirá. Que es el mensaje que Lutero transmitió. Dijo, no volveré atrás de mi fe. Fue quemado vivo hace 460 años. Primer auto de fe en Valladolid. ¿Fue en vano sus muertes? ¿Es en vano su muerte de estos 14 hombres? Estoy hablando del año 1500, en este caso 59. Hay una larga historia, no la voy a leer entera. Historia reciente. Durante el franquismo. Es decir, esta historia de atrás, que algunos hemos vivido, los jóvenes no, pero algunos hemos vivido. Durante el franquismo el protestantismo es perseguido, marginalizado y la libertad de conciencia suprimida. Mi iglesia, donde yo me crié, fue cerrada por el franquismo. ¿Fue en vano que mi iglesia hubiese sido cerrada por una dictadura? ¿Fue en vano? Estoy aquí. Durante la Guerra Civil Española, sabéis que hubo una guerra civil en España, ¿verdad? El régimen franquista persiguió a los protestantes españoles, obligó a muchos pastores a abandonar el país. Una vez acabada la guerra, confiscaron las traducciones bíblicas no católicas y se cerraron todas las escuelas protestantes. Es decir, había muchas escuelas protestantes. Pregunto, ¿fue en vano que todo ese sufrimiento viniera? Al acabar la guerra se suprime la libertad de conciencia. El franquismo intenta borrar la memoria histórica del protestantismo español, un intento. Los servicios protestantes siguieron estando prohibidos en público. No podíamos congregarnos para dar
culto a Dios, hasta el extremo de no poder ni siquiera levantar un edificio que tuviera identificación externa de que podía ser una iglesia. Tú podías levantar un templo, pero tu fachada externa no tenía que identificarse con una iglesia. Tú por dentro construías lo que quieras. ¿Sería en vano todo eso? Por eso lo que estamos haciendo, y estamos teniendo dificultades, aunque parezca que es en vano, no lo es. No lo es. Parece que estamos, a veces, parece que sufrimos por causa del Evangelio y parece que, ¿qué está pasando? No es en vano. Estará reflejado en el libro, no de la historia, eso a mí no me importa, en el libro de la vida. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. El Evangelio y el ministerio que hacemos, si es un verdadero Evangelio, no es vano. No es vano. Podemos tener dificultades económicas, yo las he tenido, las tengo, no importa reconocerlo. Pero no seas engañado por esto, porque tu obra no es en vano. Tampoco lo hagas para decir, bueno, voy a hacer esto para ver si Dios me recompensa. No busques tampoco eso. Simplemente haz tu ministerio, porque delante de Dios, en estos momentos, estamos descubriendo el verdadero Evangelio. ¿Es en vano descubrir el verdadero Evangelio? No hay cosa más grande que esto. Termino con las palabras del apóstol. Así que hermanos míos amados, os bendigo en el nombre de Jesús. Estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No te des años sabáticos, no te des descansos en este sentido. Siempre, sabiendo, no ignoréis, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Que podamos recibir esta gran noticia en el día de hoy. Que hoy podamos decirnos los unos a los otros, hermano, tu trabajo no es en vano. ¿Por qué no se lo dices? Ya que estás ahí puesto, ¿por qué no se lo dices? Tu trabajo no es en vano. Puede parecer que no es importante. Puede parecer que lo que estás haciendo no tiene importancia, pero no es en vano. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que recibáis gracia en este día.